Buenas tardes, buenas noches, bendiciones, qué gozo, qué gusto estar por aquí, por Vida TV, este canal que nos está impulsando, llevando de la mano para poder entrar en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, quizás en tu carro, pero en algún momento el Espíritu Santo de Dios quiere entrar en tu corazón y traer un depósito nuevo de la palabra preciosa de Dios que es vida, que es la vida de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, pues estamos terminando hoy, Dios mediante, la enseñanza, el seminario que comenzamos sobre las armas de la guerra espiritual, y vamos a hacer hoy la parte 5 de las armas de la guerra espiritual. Y haciendo un resumen rapidito, estamos hablando de este arsenal espiritual que está cargado en nuestro hombre interior. A todo el que Jesús ha recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, le ha hecho un depósito en su interior, dice la palabra. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, haya venido la unción del Espíritu. Es la primera arma que tienes en ese arsenal. El Espíritu Santo y su unción, el primer instrumento poderoso que tenemos para combatir los diseños del infierno. Esa es la primer arma espiritual. Luego estábamos hablando de la palabra de Dios, que es las municiones. Habíamos comparado estas armas de la guerra espiritual con un arma convencional, con un misil, con un tanque de guerra, con algo poderoso que los gobiernos pueden dar una palabra, una orden y se pueden destruir en un instante. Pues asimismo es la unción, es el poder del Espíritu Santo en nosotros que podemos deshacer los diseños del infierno si somos hijos de Dios, porque tenemos el poder, la autoridad, la legitimidad que nos da la palabra de Dios para poder penetrar en el mundo espiritual. Asimismo, decíamos que la tercera arma es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos da ese cuño, es esa firma, es esa legitimidad que te da el Padre Celestial para que puedas entrar en el mundo espiritual y en el nombre de Jesús deshacer los diseños del infierno. Recordemos que después que Jesús se fue en el libro de los Hechos, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos esa preparación que Dios le hace, Jesús hace a sus discípulos, y podemos ver ese puente entre Jesús en la tierra y después los apóstoles trabajando a través del nombre de Jesús, haciendo milagros, prodigios, señales que hoy tú y yo las podemos hacer. Tenemos como cuarto número de armas espirituales está la sangre de Jesús. Decimos, probamos por la palabra que la sangre de Jesús está reservada en los cielos para los que creen, que está aquí en la tierra para activarla, y la activamos por medio de Jesús, haciendo la sangre de Jesús esa coraza, ese chaleco antibalas, ese casco de protección que nos podemos poner a la hora de ir a una batalla, pero no solamente a la hora de ir a una batalla, a la hora de combatir los diseños del infierno, sino para proteger a tu familia, proteger tu finanza, proteger tu casa, proteger tu puesto de trabajo, proteger tu ministerio. La sangre de Cristo hace esa protección, ese casco y ese chaleco antibalas que no permite que el enemigo entre en tu círculo, en tu radioacción. No puede entrar porque la sangre de Jesús te ha blindado. Bendito sea el Señor por su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Si tú lo crees y lo pones en acción, verás el fruto del poder de la sangre de Jesús. Asimismo, decíamos
Habíamos estado viendo que otra de las armas poderosas es el ejército celestial espiritual. Es los ángeles de Jehová. Los ángeles de Jehová son los soldados que están esperando la orden del comandante cuando nosotros, los hijos de Dios, clamamos a Dios para que Dios envíe los ángeles. Ahí el Padre le da una orden y le dice: allá en Venezuela, allá en la China, allá en Francia, allá en Nicaragua, en cualquier parte del mundo, porque Él es todopoderoso y Él es el omnipotente, el omnisciente, y asimismo tiene a sus soldados bien preparados, el ejército celestial con los ángeles para ser despachados como soldados para venir a proteger tu familia, ayudarte en la guerra espiritual. Habíamos visto que los ángeles no son guerreros solamente, sino también pueden ser mensajeros de Dios. Los ángeles de Dios están para ayudarnos, son nuestros ayudadores, y espera que el Padre espera que nosotros clamemos a Él para Él enviar a los ángeles, porque habíamos probado por el Salmo 103, número 21 al 23, que los ángeles obedecen a la voz del precepto. Nosotros no tenemos autoridad para activar ángeles, pero sí para clamar a Dios para que sean activados. En el sexto punto, habíamos visto que nuestra boca, el poder de la boca. Dice Proverbios 18 que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Cuando un presidente de una república, cuando la China, cuando estas grandes Rusia que está atacando a Ucrania y la deshizo, ¿cómo lo ha podido hacer? Un hombre dando un comando de voz por su boca y dando una orden. Así tú y yo tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesús de penetrar el mundo espiritual y deshacer los diseños del infierno por medio de la boca. Cuando nosotros activamos el poder de la palabra, la activamos por medio de la boca, orando, activando el poder de la boca, estableciendo la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, para cortar y deshacer los diseños del infierno con el poder de tu boca. Pero hoy queremos terminar con esta séptima arma espiritual, y es la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu. Sabemos que existen muchos tipos de oraciones, Sabemos que podemos hacer que todos se conviertan en un arma espiritual. Todas las oraciones pueden ser parte de una arma espiritual. Pueden ser parte de ese arsenal también la oración, y todo tipo de oración podemos usar por medio de la oración, porque por medio de la oración podemos penetrar el mundo espiritual, tanto del bien como del mal. Así es que para todos los tipos de oraciones que podamos hacer, necesitamos la guianza del Espíritu Santo de la promesa. Sin el Espíritu Santo estaríamos orando en nuestra carne, en nuestra fuerza. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder orar como conviene. Pero Efesios 6:18, el apóstol Pablo menciona estos tantos tipos de oraciones que podemos hacer. Por lo menos hace alusión que no es una sola oración, sino muchas oraciones, que les voy a mencionar 7 de ellas ahora. Pero dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mire, toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que el apóstol Pablo está haciendo alusión a varios tipos de oraciones que podemos hacer. Y yo en mi discernimiento he podido entender que existen como mínimo 7 tipos de oraciones, y en cada una de ellas podemos incluir muchas más, pero específicamente hay 7 tipos de oraciones que
nosotros en algún momento en guerra espiritual la podemos usar. Y es la oración de súplica o clamor. En la oración de súplica y clamor podemos estar suplicando por arrepentimiento, podemos estar confesando nuestros pecados, clamando a Dios para que nos libere del viejo hombre, y podemos estar en esa súplica o ese clamor por cualquier otra persona. También está la oración de acuerdo. Jesús dijo, cuando dos o más se pongan de acuerdo en mi nombre, todo lo que pidan será hecho. Así que la oración de acuerdo, la oración de acción de gracias. En el Salmo 100, en el verso 4, vemos que el Espíritu Santo nos enseña, el salmista nos enseña que debemos entrar a sus atrios con acción de gracias. Acción de gracias. Así es que la acción de gracias, por otra parte, encontramos en las Escrituras que demos gracias por todo, que entremos y hagamos peticiones a Dios en acción de gracias, porque entendemos por medio de la fe que ya todo fue hecho. La otra oración importante que también está avalada en el Salmo 100, en el verso 4, dice la oración de alabanzas y adoración. Cuando nosotros entramos a los atrios del Señor con acción de gracias, alabanza y adoración, que es otro tipo de oración, podemos ver cómo penetramos el mundo espiritual. Con la alabanza preparamos el escenario, pero con la adoración penetramos en el mundo espiritual. La alabanza prepara el ambiente, pero la adoración me hace subir. Hace que suba yo y que baje la gloria de Dios. Así es que estamos en la oración de alabanza y adoración, también penetrando el mundo espiritual, y por supuesto la oración de guerra espiritual. En la guerra espiritual sabemos que cuando oramos hay un tiempo, yo siempre digo que en un tiempo de oración no puede faltar ese tiempo de acción de gracias, de alabanza, adoración, de súplica, de ruego, de acuerdo, pero también tiene que haber un tiempo de guerra si hay una necesidad en ese momento en lo que estemos orando, por la circunstancia que estemos orando. Así que la otra oración muy importante, y que es una oración que me va a ayudar a madurar en el reino de Dios, me va a madurar en el espíritu, ayudar a madurar en el espíritu, a crecer, a que mi mente sea transformada por la mente de Cristo, pues sería la oración de meditación en la palabra de Dios. Cuando oramos en meditación de la palabra de Dios, y luego si usted quiere, busque aquí en YouTube que hay en este canal de Vida TV, hay una enseñanza sobre la meditación de la palabra de Dios, y ahí usted va a aprender cómo meditar en la palabra de Dios para poder transformar nuestra mente y poder crecer y poder arrebatar las bendiciones que Dios ha prometido para su pueblo. Bendito sea el Señor. Y la otra oración es la oración de consagración. Cuando nosotros venimos delante de Dios, rendimos nuestras coronas, entregamos todo lo que somos, lo que tenemos, nos estamos consagrando delante de Dios. Una oración importante. Y decía que ciertamente todas las oraciones deben de ser guiadas por el Espíritu Santo. Porque si no buscamos la guianza del Espíritu Santo, no hay guerra espiritual que usted pueda ganar si no es con la guianza del Espíritu Santo. Porque decía que de lo contrario estamos orando en nuestras emociones. Y la palabra me enseña en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es que yo no puedo orar por lo que mis ojos vean. Dice Isaías en el capítulo 11 del 3 al 5, dice que Jesús vendría con el Espíritu de Jehová, con aquellos 7 espíritus, y no haría nada por lo que viera con sus ojos ni oyera con sus oídos, sino que con la vara de su boca destruiría al impío. Así es que usted y yo tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo para que sea esa unción la que me ayude a penetrar y me ayude a ser
Orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando decimos oraciones en el Espíritu, es porque estamos buscando la guianza del Espíritu Santo, estableciendo palabra de Dios y orando conforme a la palabra de Dios. Hay una oración importantísima que la revela Romanos 8, del 26 al 27, una estrategia, diría yo, una estrategia que nos da el apóstol Pablo a la hora de orar. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8 del 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros. Si no sabes cómo orar por una circunstancia determinada, lo importante no es tirarte a llorar y a deprimirte y dejar que el enemigo te ponga pensamientos negativos y tú no tomar acción. No, no, no. Aunque tú no sepas orar, tienes al ayudador perfecto que se llama el Espíritu Santo de la promesa. Podemos clamar a Dios: Señor, ayúdame a orar como conviene. Ayúdame a orar como conviene, porque dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces estamos orando en el Espíritu, estamos metidos y en esa oración y empieza un gemir y un llorar y un gemir y tú no sabes ni por lo que estás llorando ni por lo que estás gimiendo. Pero el Espíritu Santo de Dios sabe lo que está haciendo por nosotros. Porque dice el Salmo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Así es que esto se hace indispensable, que siempre que disponemos el corazón para interceder, para clamar delante de Dios, nosotros debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo. Y es simplemente cuando entro en alabanza, adoración, yo sé que la presencia de Dios está sobre mi vida. Espíritu Santo, ayúdame a orar como conviene. Señor, quiero orar conforme tu voluntad, no conforme mis emociones. Ayúdame a hacerlo como tú lo harías, Espíritu Santo. Ayúdame a hacerlo para cerciorarme, asegurarme de orar según la voluntad de Dios y no según mis emociones, para que su poder sobrenatural pueda venir a mi vida, pueda obrar a través de ti y de mí. Él puede operar. Efesios 3:20 nos enseña que cosas más grandes que lo que pedimos o entendemos, Él puede hacer por medio de nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Así es que Él puede operar a través de nosotros, pero debemos saber que tenemos que buscar en todo tiempo la guianza del Espíritu Santo. Podemos orar de dos maneras diferentes. Mire, qué interesante. Vamos a entrar en un punto importante. Podemos orar de tres maneras diferentes. Y estas maneras diferentes se encuentran en la palabra. En Primera de Corintios, en el capítulo 14, vamos a encontrar, y lo vamos a ver más adelante, pero quiero que entienda que nosotros podemos orar en nuestro lenguaje, en nuestro entendimiento, con el lenguaje natural con el que hablemos, ya sea el francés, el chino, el japonés, el español, el inglés, cualquier idioma que tú hables, ese es tu lenguaje natural. Bien, nosotros podemos hacer, por supuesto, oraciones en nuestro lenguaje natural, pero también podemos hacer oraciones con el lenguaje del Espíritu. Y sé que es un punto delicado y un punto muy controversial, pero cuando nosotros oramos en ese lenguaje natural, entonces estamos orando con el entendimiento y estamos orando por medio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Él nos ayuda, nos trae a memoria la palabra de Dios. Él es nuestro ayudador.
y establecemos esas promesas en medio de la oración, así estamos orando con el entendimiento, con el conocimiento que tenemos de lo que estamos reclamando al Padre por medio de esas promesas que y estamos en su presencia, estamos a través del Espíritu Santo, pero también podemos orar en el Espíritu por medio del idioma o el lenguaje espiritual, el lenguaje celestial. El apóstol Pablo trae una luz al respecto y nos deja ver que el orar en el Espíritu es diferente al orar con nuestro lenguaje o nuestro entendimiento, nuestra lengua, nuestra manera de expresarnos cotidianamente. Viene el apóstol Pablo y nos dice en este punto que yo sé que es muy controversial, ¿eh? Hay muchos que no quieren orar en lenguas angelicales, pero lo cierto es que este lenguaje celestial es otra arma espiritual. Es otra arma espiritual que Dios nos ha proveído por medio de su espíritu. Y es para todo el que cree. No es para algunos. Mire qué interesante. Este es el punto controversial. No es para algunos. El Espíritu Santo de Dios está en todos los hijos de Dios, en todo el que confiese a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y es el fruto del Espíritu. Es el poder del Espíritu el que viene y opera a través de nosotros. Y lo encontramos en las Escrituras cuando dice que es para todo el que crea y fuera bautizado. Cuando Jesús en Marcos 16 encontramos una escritura perfecta para decir que esto es para todo el que crea. Hechos 1 del 4 al 8 también podemos encontrar que es para todo el que crea, no es para algunos. Ahora bien, dice que cuando somos bautizados con el poder del Espíritu Santo, entonces estas señales nos seguirían. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio y a todo el que crea. Fíjese, no es a los pastores, no es a los evangelistas, no es a los profetas, a todo el que crea, a todo el que crea, le seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y se sanarán. En mi nombre tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Así es que el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando que nosotros, si recibimos el bautizo del Espíritu Santo, nos pueden seguir todo este tipo de señales a todo el que crea. Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 1 de los Hechos, que lo mencionábamos anteriormente, del verso 4 en adelante, dice que en los primeros versos él se reúne con los discípulos y empieza a enseñarles del reino por primera vez. Hasta aquí él les había hecho demostración del reino y ellos habían podido ver las señales y los prodigios que él hacía y ellos eran testigos fieles de aquello. Pero ahora él les está diciendo, ustedes no se vayan de aquí porque el Padre lo prometió. Juan los bautizó en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Hay dos bautizos diferentes, el bautizo en agua y el bautizo del poder del Espíritu Santo. Cuando el bautizo del poder del Espíritu Santo viene sobre mi vida, hay un nuevo nacimiento. Entonces le dice en el verso 8, si ustedes se quedan aquí, si ustedes esperan la promesa, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, les dará poder. Y me serán testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo iba a correr, está corriendo por toda la tierra. El Espíritu Santo está corriendo a través de ti, a través de mí. El Espíritu Santo de Dios está haciendo la obra. El apóstol Pablo
es el precursor, el que viene y trae este lenguaje, el que nos enseña, pero también Isaías había profetizado anteriormente, si mal no recuerdo, por allá por el capítulo 30, por ahí el Isaías, el profeta Isaías, también habla y dice que llegará el tiempo donde Dios hablará a su pueblo en lengua de tartamudos. Así es que ahora el apóstol Pablo está diciendo, no va a ser solo, y Jesús también lo dijo, no va a ser solo para los que andaban con Jesús, aquellos discípulos, aquellos apóstoles, sino para todo el que crea en el anuncio que ustedes llevan del evangelio de la salvación. Bendito sea el Señor. Así es que el apóstol Pablo también nos deja saber que nosotros podemos orar y cantar una adoración en el Espíritu. No solamente orar, sino cantar en el Espíritu. Y lo podemos hacer por medio de nuestro lenguaje natural y por medio del lenguaje del Espíritu. Y mira lo que dice Primera de Corintios 14, versos 14 y verso 15. Primera de Corintios 14, verso 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque ni aun el que esté orando en lenguas sabe lo que ora, porque por ese lenguaje usted está orando misterio. Usted no sabe lo que usted está orando, pero usted sabe que Dios está escuchando. Queda sin entendimiento porque usted no sabe lo que está orando, porque es de su espíritu a nuestro espíritu, es por el espíritu que estamos trayendo un lenguaje que nosotros en nuestra naturaleza humana no la podemos entender. Así es que dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, el espíritu es el que está orando, pero mi entendimiento natural no puede percibir lo que el espíritu está hablando. ¿Qué pues? Sigue diciendo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Así que hay que orar con las dos cosas. Oramos por el espíritu, estableciendo las promesas, oramos por la palabra que sabemos que el Espíritu Santo está trayendo a nuestro entendimiento y la hablamos en nuestro lenguaje natural y oramos conforme lo que sabemos y lo que tenemos en nuestro espíritu, pero también podemos orar con el Espíritu Santo, por medio del Espíritu, en ese lenguaje celestial. Comenzamos después que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, podemos empezar a orar en ese lenguaje celestial. Así es que dice que sigue diciendo, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también por el entendimiento. ¿Sabe algo? Yo tengo experiencias maravillosas cuando sale un cántico nuevo en una adoración en lenguas angelicales. Es un nivel que no podemos discernir, que no podemos entender, porque es algo sobrenatural, algo que el Espíritu Santo está trayendo, una conexión directa, y es un poder sobrenatural que se puede discernir en ese momento. Esta escritura me revela que es lícito orar en el lenguaje natural y orar en el espiritual. Además, cantar en lenguas angelicales o celestiales, como cantamos una alabanza en nuestro entendimiento. Hay algo específico, un idioma sobrenatural, que es una estrategia espiritual que Dios nos está dando para mi fortaleza y mi defensa. Así es que es tan poderoso el poder orar en el espíritu, que es triste que muchos, por un paradigma que está en sus mentes, algo que han conocido, algo que es un modelo que han visto, una norma que han conocido, que no les permite fluir en el espíritu y orar en el espíritu. Y eso es tan triste, porque nos perdemos una de las armas más importantes, más importantes. Muchos critican cuando oyen a otros hablar en lenguas celestiales o lo dejan de practicar porque han escuchado antes a santeros. Esto es un punto importante.
dejan de hacerlo o no nunca se atreven a hacerlo porque han escuchado a santeros o brujos usar un lenguaje así. Pero ¿sabe qué? Está escrito que Satanás es imitador de Dios. Lo vemos en Isaías 14, en Ezequiel 28, como él fue creado para alabanza a Dios. Sin embargo, se enalteció su corazón de tal manera que quiso ser igual a Dios. Así es que él es un imitador de Dios desde el principio de la creación. No deje que esto le robe lo que el Espíritu quiere traer a su vida. Por eso Dios nos ha dado al Espíritu Santo, para que nada nos desvíe o nos engañe, porque nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a darnos, a ayudarnos en nuestras oraciones. Dice que su oído no se ha cerrado, ni su brazo se ha cortado. No se deje robar la bendición de poder hacer oraciones secretas en el Espíritu. Esto es lo importante de esta oración en el Espíritu, porque es algo secreto entre el Espíritu de Dios y el suyo, que ni usted en su propio entendimiento lo puede recibir. Lo cierto es que el orar en el Espíritu con el lenguaje celestial es un privilegio de los hijos de Dios, que no debe dejar perder, no debe dejar que nada se lo robe, porque Dios nos ha dado el don de discernimiento. Si acaso usted está en un lugar y usted sabe que hay algo que se está moviendo raro, usted tiene discernimiento por el Espíritu, hermano mío, hermana mía. Usted puede clamar a Dios: Señor, revélame, esto es tuyo o no es tuyo. El Espíritu Santo se encarga de identificar lo que está pasando en aquel lugar, y por la guianza del Espíritu Santo te lo revela si viene del Espíritu o es un demonio. Hace un tiempo estuve en Ecuador y estábamos ministrando en una iglesia. Mientras prediqué, cuando terminé de predicar, empecé a ministrar al pueblo, y cuando estaba ministrando por un lado, por el otro, había un espíritu, se manifestó en una hermana, y este espíritu empezó a operar de una manera fuerte, empezó a manifestarse. Primero daba golpes, y al acercarme yo empezó a orar, a hablar un lenguaje que no se le entendía. Y inmediatamente clamé a Dios: Señor, dame discernimiento, esto no puede venir de ti, porque una manifestación demoníaca hay en ella, ella no puede estar orando por el Espíritu. Muéstrame qué está pasando. Inmediatamente el Espíritu Santo me dice: pon tu dedo, mire, mi dedo, sobre su frente y ordénale que enmudezca. Inmediatamente me acerqué. Ella le tiraba piñazos a todo el mundo, menos a mí. A mí solamente me miraba con una mirada que yo sabía que no era de Dios, y seguía hablando en aquel lenguaje. Pero cuando puse mi dedo sobre su frente, solamente le dije: enmudece en el nombre de Jesús, te doy orden de enmudecer. Y aquella señora siguió haciendo mímicas, pero sin voz. No le podía salir la voz, porque el Espíritu de Dios está en ti y en mí para darnos poder, autoridad y discernimiento. Cuando un demonio abre su boca, usted y yo, si estamos en el Espíritu, si tenemos intimidad con Dios, si estamos bajo la unción del Espíritu, no hay diablo que pueda venir en contra tuyo. Recuerde que el que está en usted y en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Esta mujer le tiraba piñazo a todo el que se le acercaba, menos a mí. Me miraba directo a mis ojos, y hablaba aquel idioma, pero sin tirar un piñazo, hasta que enmudeció. Al final, cuando terminé con esta señora, que ya ella volvió a su normalidad, me senté con ella, hablé con ella, y yo sabía que aquello era una entidad demoníaca muy fuerte, que tenía que haber venido por brujería, por santería, por algún pacto satánico.
Me senté con ella y cuando le pregunto me dice, sí, pastora, yo hice muchos pactos antes de venir a Cristo. Ahí está. Así es que no se pierda el orar en lenguas porque usted haya oído esto en el reino de las tinieblas. Porque Dios nos ha dado discernimiento y nos ha dado poder y autoridad para venir en contra de esos pactos y esos diseños que el enemigo quiere enredar a nuestros hermanos o a nuestra propia persona. Por otro lado, el orar en lenguas desconocidas se convierte en un arma secreta. Mire, es un arma secreta, porque es la única oración que el enemigo no puede entender para interferir, como vimos en el capítulo anterior, cómo él pudo interferir cuando estábamos hablando de los ángeles, cómo se interpuso entre Daniel y el ángel que traía la respuesta de la oración que Daniel había hecho. Hubo una interferencia, pero cuando tenemos el lenguaje del Espíritu, nuestra oración es secreta. Es secreta, nadie la puede estorbar. Pero además, otro de los beneficios de orar en lenguas es que Él fortalece mi mujer interior, tu hombre interior se fortalece por medio del Espíritu. Mira lo que dice Primera de Corintios 14. Me gustaría que luego usted medite en toda Primera de Corintios 14, porque habla del don de profecías y el don de lenguas. Así es que dice Primera de Corintios 14, verso 2 y 4. En este momento estamos hablando del don de lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Así es que cuando yo hablo en lenguas tengo dos beneficios. Uno es que voy a hablar misterios que ningún demonio lo va a poder entender y voy a estar fortaleciendo mi espíritu. Voy a estar engrandeciendo, ensanchando mi espíritu. Entonces el orar en lengua celestial me hace una coraza, me fortalece en mi espíritu. No podemos ir débil a una batalla, hermanos míos. Efesios 6, capítulo 6, en el verso 10, cuando el apóstol Pablo está comparando ahí la armadura de un soldado romano con la armadura que debemos tener en el espíritu, nos da la responsabilidad, nos enseña que nosotros tenemos que venir a Dios para buscar, orar en su presencia y buscar la conexión con el Espíritu, para fortalecernos en él. Nosotros tenemos que venir al Espíritu, a los pies de Cristo, en ese tiempo de intimidad, conectar nuestra mente, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios para poder recibir esa fortaleza en el Espíritu. Y una de estas oraciones debe de ser el orar en lenguas en la presencia de Dios, porque así nos conectamos a esa fuente de poder. Cuando estamos orando, como vimos en Romanos 8, 26, si no sabemos cómo orar por una situación, entonces empezamos a orar en lenguas. Mire, esto es tremendo. Usted no sabe por lo que usted está orando, porque usted está orando misterios. Nadie puede saber lo que usted está orando. Así es que vengo a la presencia de Dios y clamo a Dios, Señor, ayúdame a orar como conviene, pero no me llega nada en mi espíritu. Quizás pueda estar gimiendo, llorando, pero llega un momento donde usted tiene que tomar autoridad y empezar a leer, a orar en el espíritu. Cuando oramos en el espíritu, mira, estamos atrayendo el mundo espiritual. Lenguas angelicales que ya poseemos se empiezan a activar porque los dones se practican. Necesitamos practicar los dones. Recuerde que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don que Dios ha puesto en ti por la imposición de manos. Entonces nosotros necesitamos venir a Dios, me ayuda venir a orar como conviene según la voluntad de Dios, pero también me fortalece en mi mujer interior.
Y el enemigo no puede pasar esa frontera porque no sabe lo que yo estoy orando en el espíritu. Ni usted lo sabe, ni yo lo sé, a menos que podamos interpretar las lenguas. Pero lo cierto es que por el espíritu estamos orando misterios que solo Dios puede conocer. Por eso es que se convierte en un arma espiritual. Primera de Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios. ¿Sabe algo? Todos los ejércitos de la tierra tienen un escuadrón secreto. ¿Usted sabía? Todos los ejércitos de la tierra tienen un escuadrón secreto, un batallón que solo hace misiones secretas, que ni aún los propios solamente saben la misión, los que van, el jefe de la misión y los más cercanos. Los demás soldados solo van guiándose por lo que ellos dicen, porque es tan secreto que nadie lo puede saber. Así es que ni de ellos mismos pueden conocer lo que quiere hacer el escuadrón en ese momento, porque es una misión secreta. Por eso pueden penetrar en el territorio del enemigo con tanta sutileza sin ser descubiertos. Entran con facilidad. Asimismo funciona el que habla en lenguas celestiales. Bendito sea el Señor, gloria sea su nombre. Cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas en medio de una guerra espiritual o en un clamor por cualquier cosa que ore a Dios, el enemigo no puede descubrirlo, no puede estorbarlo, por lo que podemos asegurar que es la oración más efectiva que hacemos en el espíritu. No solamente hace esa coraza de protección, sino que me ayuda, me levanta, me fortalece en medio de la guerra. Por eso es necesario estos estudios para tener el conocimiento y estar alerta, clamando a Dios por discernimiento, por guía, a la hora de orar, de hacer guerra espiritual, dependiendo en todo tiempo de ese Espíritu Santo, haciendo todo tipo de oraciones. Usted hace lo que humanamente puede hacer. Mire, usted y yo solamente podemos venir y hacer el orden que Dios dice, porque el molde lo hace Él. Él no tiene un molde, el molde lo hace Él. Pero cuando usted ora con el orden correcto, cuando usted opera en lo sobrenatural, como Él quiere que operemos, sin esos paradigmas, sin esos temores, sin eso que el enemigo quiere traer para estorbar tu oración, para que te desarmarte y hacerte pensar que tú no estás haciendo lo correcto o que tus oraciones van a ser estorbadas. El orar en lenguas es un arma y una misión secreta. Es un arma y una misión secreta que el enemigo no podrá descubrir nunca. Por eso creo que el orar en lenguas extrañas debe ser algo muy privado, en el círculo de creyentes maduros llenos del poder de Dios. Y si alguno posee el don de interpretar esas lenguas, sería lo perfecto, como dice la palabra en Primera de Corintios 14, en el verso 13, si alguno habla lenguas, pida interpretarlas, porque Dios lo dará. Pero también me enseñan los versos 27 y 28 que no podemos orar delante de una congregación donde hayan neófitos, personas nuevas convertidas, porque en lugar de ayudar estaríamos trayendo confusión. Dios es un Dios de orden y dice ahí su palabra que debemos de orar en un orden perfecto. El orar en lenguas es un arma y una misión secreta, y por ser secreta no debe de hacerse en medio de la congregación, porque muchos no entenderían y al final saldrían más confundidos que lo que puede ayudarle. O con temor saldrían de la congregación. Así es que es necesario que oremos en el Espíritu con todo este tipo de oraciones que hemos aprendido hoy, y que estemos alerta, dispuestos a que el Espíritu Santo pueda fluir con nosotros y podamos darle al Espíritu lo que el Espíritu está trayendo, sacar del Espíritu lo que el Espíritu está trayendo. Oro a Dios, y con esto termino. Oro a Dios te continúe capacitando y ayudando a reconocer tu identidad en Él. La identidad es indispensable.
Es importante saber quiénes somos en Cristo, qué puede hacer Dios a través de mi vida para que podamos traer ese poder sobrenatural que descienda sobre nosotros. Es necesario la identidad, que desarraigue las debilidades, los temores y fortalezas que puedan estar estorbando tu madurez espiritual y te revele el poder para hacer uso de estas armas espirituales que ya están en la vida de cada creyente. Que vivimos en un mundo espiritual que es más real que el natural. Tenemos que entender que todo lo que vemos y palpamos fue creado de lo que no se veía. Cuando Dios hablaba, creaba con el Espíritu. Así tú y yo, cuando hablamos en el Espíritu, traemos cosas a existencia, traemos cosas que están en el mundo espiritual, las traemos al natural. Así es que necesitamos entender que existe una guerra espiritual en este mundo, tanto para el bien como para el mal. Por eso oro que los ojos del entendimiento nos sean abiertos a todos y decidamos permitirle al Espíritu Santo que nos capacite para ello. En el poderoso nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Que sea tu Espíritu, Señor, quitando los velos, quitando, Señor, las ataduras al pasado. Que sea tu Espíritu Santo trayendo luz, Señor, a través de esta palabra. Que la palabra, Señor, que ha salido por la boca de esta predicadora sea como martillo a sus oídos, Padre Santo, y que todo paradigma pueda ser quitado, desarraigado y plantado en ellos el poder que tienes para ellos. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.